Los tentáculos del Tren de Aragua, y acá un protagonista que hasta ahora se desconocía que operaba y con tanto poder en nuestro país. Se trata de el Jeffrey, un líder desconocido que estaba a cargo de toda la dinámica criminal acá en nuestro país, recibir dinero que provenía de origen sucio y que efectivamente otra de las protagonistas, Bárbara Hernández, se encargaba de generar a través de diferentes fiestas, eventos, como lo hemos visto ahí en la nota de Bastián Ljubicic. Estamos con Eduardo Labarca, con él vamos a analizar cómo operaba toda esta red, pero solo te pido un titular para ir al panel para hablar con esta situación que es bastante compleja. Simón, estamos en presencia de una maquinaria del crimen organizado para generar dinero. Una maquinaria, ¿no? ¿Cómo operaba entonces el Tren de Aragua en nuestro país? Agradecemos a Ciber, por supuesto, que nos ha facilitado toda esta información, todas estas imágenes. Monse, voy contigo a la mesa porque hay un panel de lujo para hablar de este tema. Porque estamos con Catalina Olate, investigadora de Ciber Chile, que le han seguido la pista a toda esta organización. Desde finalmente las primeras señales, cuando parece que aquí algo muy violento estaba apareciendo. También estamos con Pilar Lizana, quien es especialista en temas de seguridad, crimen organizado. Gracias también, Pilar, por estar con nosotros. Estamos junto a Alberto Precht, siempre poniéndonos la alerta sobre el tema del lavado de activos, que aquí estamos llegando al meollo del asunto. Sin embargo, Catalina, acá hay muchas cosas. A ver, quizás sería importante porque este famoso parcelazo es lo que abre la investigación, y esta señora aquí, Bárbara Hernández, que aparece una mujer siendo jefa de una cosa que uno no se imaginaba, que es la organización de eventos. Porque uno dice ya, extorsiones, secuestro, trata de personas, pero también el negocio, uno de los giros era la organización de eventos. Sí, eso tiene mucho sentido porque como funciona el Tren de Aragua es justamente buscando oportunidades de negocios ilícitos. Y la organización de eventos se transformó en un mercado factible para lucrar finalmente. Y en ese sentido, justamente el punto de partida de la investigación es el parcelazo en Lampa, donde se levanta evidencia, que es muy importante, tras el quíntuple homicidio, ¿cierto? Que ahí se matan a 5 personas porque este parcelazo se había realizado sin la autorización del Tren de Aragua. Y en esa parcela se encuentra el celular de justamente Bárbara Hernández. Y en el teléfono habían pantallazos de cómo estas personas le solicitaban la cuota, la vacuna que se conoce dentro de este mundo, que es el cobro que se le hace a los organizadores de eventos, a los locatarios, ¿cierto?, de distintos discotecas que hacen fiestas electrónicas para principalmente público venezolano. Y de cómo cobraban estas cuotas, extorsionaban a los locatarios y pantallazos de las cuentas corrientes que enviaban. Que es ahí justamente donde aparece, por ejemplo, el ejecutivo del Banco Santander. Claro. La cuenta de él. Pero hay una cosa también, Pilar, es que el tema del evento es muy extraño. ¿Por qué en ese parcelazo, que hay una fiesta electrónica, se termina con 5 muertos? ¿Qué pasó ahí? ¿A quién le tenían que pedir permiso? En la fiesta la hizo un grupo del Tren de Aragua que no le pidió permiso al otro grupo. ¿Por qué esto termina en este tiroteo y en esta estampida? Mira, es que lo que pasa es que el crimen organizado funciona por control territorial. Entonces, si este sector, desde X calle hasta X calle o X barrio, corresponde a estar bajo el control de una facción, esa facción tiene que autorizar todo lo que sucede en ese lugar, y por eso es que se van a cobrar estas vacunas que decía Catalina, porque en el fondo yo te entrego, entre comillas, protección para que tú funciones, y con eso, como organización criminal, me voy financiando. Y lo que pasa acá es que hay una facción que realiza un evento en un lugar donde ellos no tenían ese control territorial, y esto lo que nos muestra es que el crimen organizado no funciona pidiéndole permiso a las organizaciones establecidas. Digamos, acá el permiso no había que ir a pedírselo a la municipalidad o a alguna otra institución, había que pedírselo al grupo que controlaba ese territorio. Y cuando se genera esa fiesta sin ese permiso, pasa lo que pasa, que van a cobrar cuentas, y cuando el crimen organizado cobra cuentas, lo que hace es eliminar a la persona que no cumplió lo que tenía que cumplir, eliminarlo en su definición más básica. Y lo mismo pasa con la competencia por mercados. ¿Quién controla este mercado? Mi competencia, yo elimino mi competencia. La borro del lugar y voy y mato a mi competencia si es necesario, porque en el fondo lo que yo necesito es no tener a ninguno operando en mi lugar. Y después de que pasa esa fiesta, entonces, Cata, que
5 muertos. Esta cuestión fue una batalla campal con tiros para acá y para allá, estampida, como decía yo. Ahí empieza a tirarse la hebra. ¿Qué tenía ese teléfono? Bueno, habían estos pantallazos, como te digo, y se daba cuenta de un líder de una organización que no era conocido, que no estaba en los registros policiales, que es Jeffrey, ¿no? Que lo presentaban al inicio. Y eso es súper importante porque nosotros en Chile, el Ministerio Público tenía información de Carlos Bobby, que está ligado a la célula Los Piratas, que están vinculados al crimen de Renan Ojeda. Pero Jeffrey no estaba vinculado a una causa judicial y de hecho aún desconocemos su identidad real, solo tenemos su alias, digamos. Ya. Y se llega a una estructura completamente nueva del Tren de Aragua, que Bárbara Hernández no era conocida para los investigadores, no estaba tampoco en registros policiales. Y se arma esta red de lavado de activos a partir de ese celular, donde habían conversaciones de extorsiones. También había un video donde uno de los integrantes de la organización mostraba una granada, ¿cierto? Porque una de las formas de extorsionar a estas personas era decirles: te voy a disparar a tu local o te vamos a lanzar una granada. Y muestra una granada y le dispara a una de los... era una vivienda en un sector de una comuna del sur de Santiago. Entonces, habían... ¿Y Bárbara Hernández estaba en la fiesta o era de las que vino, de la facción que viene a disparar porque la fiesta se hacía sin permiso? Bárbara Hernández estaba en la fiesta. Y por eso se encuentra su celular en el parcelazo. Y claro, ella recibe una reprimenda por estar en el evento, de hecho. Ya. Por parte de el líder de la organización. ¿Y qué se sabe de Jeffrey? Espérate, pero dentro de los detenidos de ayer no está Jeffrey. Hasta donde sabemos no está Jeffrey porque se desconoce su identidad. Y de hecho se sabe muy poco de él. Hay algunas fotografías de él junto a Carlos Bobby incluso. Pero Jeffrey es aún un blanco, claro, un blanco de la investigación pendiente, digamos, y es un misterio para el Ministerio Público. Ya, pero entonces se sabe de Jeffrey porque sale el nombre en el celular. Claro, sale repetitivamente. Y viendo los pantallazos, las conversaciones, se logra entender que él sería el líder. Claro. Hasta el momento es el teléfono y otras investigaciones hablan de Jeffrey, que sería... Y pensando que el Bobby, el que manda todo desde la cárcel de Colombia, el Jeffrey habría sido su brazo en ese minuto dentro de la organización que operaba en Chile. Claro, Carlos Bobby es el líder de la plaza en Chile. Es la mano derecha del niño Guerrero. Exacto, el gerente zonal. Claro, el gerente zonal. Y Jeffrey es un brazo de la organización que está... Aún no se sabe, pero está en un rango similar al de Carlos Bobby. Y él operaba desde afuera. Supuestamente estaría en el extranjero. Pero no, porque Carlos Bobby estuvo en Chile. Estuvo en Chile. Jeffrey no sabemos. No sabemos. Se supone que está fuera del país. Ya, y me imagino que ahí lo están buscando intensamente. Hay una cosa que destacar del Tren de Aragua como organización criminal transnacional. Ellos operan a través de células y si cae una célula no cae el Tren de Aragua. Es bastante horizontal, a diferencia de lo que pasaba en los 80 con los carteles que tenían un solo líder y que caía el líder y caía el cartel. Entonces, por eso hoy día hablamos del Pirata de Aragua, de los gallegos y de otras facciones del Tren de Aragua, que al final lo que te genera es perseguir la facción, cae esa facción, pero la organización transnacional que está en Venezuela o en alguna otra parte sigue funcionando. Los líderes del Tren de Aragua siguen funcionando y siguen relacionándose con esas células que se van a rearmar y lo único que van a hacer es ir a buscar a quién más puedo poner liderando esa célula. Por eso es tan importante atacar su patrimonio. Estructura del Tren de Aragua, Simón. Con el organigrama del Tren de Aragua estamos hablando con Eduardo Labarca con respecto a esto y lo vamos a entender de la siguiente manera. Jeffrey era el que daba la instrucción a todas estas personas hasta llegar al último eslabón de la cadena y luego se devolvía. ¿Qué decía Jeffrey? Necesitamos plata.
iniciaba primero el trabajo con los cabecillas, con los que estaban a cargo de esto. ¿Cómo funcionaba esta vacuna, como se conoce popularmente en el AMPA? Literalmente es lo que pasaba antiguamente con la camorra. Ellos lo que hacen es, ¿cierto?, cobrar por seguridad. Tú no puedes hacer nada, ¿cierto?, lo que hacían, si es que no tienen nuestra autorización. Por eso, ¿cierto?, pasan la cuenta en este tipo de fiestas como la que estaba hablando recién el panel, ¿cierto?, de expertos, en donde hablaban en este parcelazo, donde se hace un evento sin mi autorización. Son recaudadores de dinero, los 3 primeros. Son los que recaudaban esta vacuna mensual, semanal, muchas veces algunos, que se recibía por la organización. Que son los que recibían la instrucción directa del líder, ¿no? Así Esto es. podríamos decir que eran los brazos operativos acá en terreno. No sabemos dónde está Jeffrey, pero efectivamente ellos sí estaban en Chile y tenían esta instrucción. Recibían la primera orden y comenzaban a, comillas, sociabilizar la instrucción que parte allá. Parte, lo estamos viendo acá con las imágenes, que es recaudadores de dinero, abonantes, facilitadores de cuentas bancarias y receptores de dinero. Todo que provenía muchas veces de origen ilícito. Por eso es importante aquí ver el trabajo que hace la policía, ¿cierto?, con la fiscalía, para poder entender este lavado de dinero de esta operación en Tokio, que realmente, como bien lo decía el fiscal, aquí, si te fijas bien, no hay una gran cantidad de droga, o los detenidos, como él lo decía, no son importantes. Aquí lo importante es la ruta del dinero, porque efectivamente la cantidad de dinero que se recauda en virtud a las cuentas corrientes que se estaban trabajando para poder llevar a cabo este dinero sucio, llevarlo, ¿cierto?, a un dinero que se puede tener lícito. Ahora, ¿y qué pasaba si no se obtenía ese dinero? Si los lugares de esparcimiento, las fiestas, los locales comerciales, se habla de una cooptación total del barrio Bellavista. ¿Qué pasa si no lo hacían? Bueno. Evidentemente, la pistola estaba arriba de la mesa. Violencia, siempre con violencia. Monse, volvemos contigo, adelante. Así, justamente, Catalina, cuéntanos un poco cómo operaba el sistema de los bancos. Porque lo que entendemos es que el Ejecutivo no era el Tren de Aragua al principio. Eso es lo que se cree. Claro, eso está en investigación, pero bueno, acá tenemos una estructura organizada en el sentido de que es una organización que tiene 4 niveles. En un primer nivel estaban los brazos operativos de Jeffrey, que entre ellos está Bárbara Hernández, que se encargan de recaudar el dinero, de ir a estos locales y conseguir el dinero de las vacunas, y ese dinero pasaba después a abonantes, o abonantes que también generaban dinero a partir de explotación sexual de mujeres o tráfico de drogas. Y se utilizaban particularmente 16 cuentas bancarias de 4 personas, que son los prestacuentas en la investigación, quienes prestaban sus cuentas bancarias a la organización y se les depositaba el dinero de los abonantes y de los recaudadores. Ahora, por ejemplo, en una de las cuentas bancarias de José Pérez había más de 300 millones de pesos. Eso no entiendo. Y En una cuenta bancaria. en una de las cuentas ¿Y bancarias se sabe cuánta plata en general? Porque eso ayer dijo el fiscal o alguien de la PDI, habló de que eran 300 millones, no los 78.000 millones que se ha hablado. Pero parece ser que José Pérez había transado, metido en el sistema, en su propio banco, más de 300 millones. Claro. Es que en el lavado de activos, la primera etapa es la colocación del dinero. Claro. Es decir, cómo yo logro de a poco, eso se llama el pitufeo normalmente, por ejemplo, que todas estas operaciones son en efectivo, la extorsión, la venta de droga, la prostitución, etcétera, normalmente se transan en efectivo. ¿Cómo lo logro meter en el sistema bancario para después, de a poquito, cosa que las alertas no funcionen, vulnerar esas alertas bancarias y luego, y por eso necesito hartas cuentas, ir sacando esa plata nuevamente y invertirla en negocios que tienen fachada de licitud? Y ahí va a venir la segunda capa que seguro nos va a explicar Catalina, que tiene que ver con las empresas que se crean, para que después del producto de esas empresas, el dinero se pueda ir a Colombia a través de otros mecanismos como fintech. Pero o- ¿cómo un ejecutivo tenía, no sé si se sabe, el ejecutivo tenía a su nombre una cuenta con 300 millones? Claro, tenía Así es. 8 cuentas bancarias En el Banco en Santander. distintos bancos. ¿Y entre ellos. ¿Y la del banco de 300 millones es del Banco Santander o era en No, es otro banco. Ah, ya, es que eso es importante también para bajar un poco el temor que ha empezado a oler. El fondo, él era ejecutivo de banco, conocía el sistema, pero esos 300 millones lo tenía en otro lado. Ya, pero- Porque si los hubiese tenido en su banco, tenían que encenderse más las alarmas internas. Pero ojo ahí. Sí. O sea, un ejecutivo bancario es una buena pega, pero no una pega que te permita tener 300 millones Por de eso. pesos en banco. Entonces, ¿cómo están funcionando nuestros niveles de alerta financiera para ver que hay ejecutivos que están teniendo un enriquecimiento que no se condice con su sueldo real? Siendo que el ejecutivo es una figura clave
en la detección del sistema de operaciones sospechosas. Sin un ejecutivo bancario, para que sepan ustedes, no hubiéramos tenido fraude en Carabineros, no hubiéramos nunca enterado del fraude de Carabineros. Un ejecutivo bancario que a la Fue el que alerta habló. de una operación sospechosa en Punta Arenas. O sea, así de importante el ejecutivo bancario. Entonces, si tú tienes un ejecutivo bancario, que la verdad que de ejecutivo bancario tiene poco, esa es su chapa, es su vida lícita, pero en paralelo tiene 300 millones de pesos en 16 cuentas, tú tienes un gran problema también en tu banco. Claro, sí, yo lo que solamente no, pero para entender que es más complejo Obviamente. que un ejecutivo bancario tuviera en su propio banco cuentas con estos montos a que él, conociendo el sistema, tenía la cuenta en otro Obviamente. lado. Porque es más fácil para el si el banco no tiene esa alerta que está ahí, que oiga, Juan Pérez, José Pérez, que trabaja acá, además tiene una cuenta con 300 millones y él gana 1,5 millones al mes, eso ya es raro. Entonces, pero este personaje tenía varias cuentas. Claro. Y se sabe más o menos cuánta plata movía él en estas cuentas. Traspaso de terceras personas tenía alrededor abonos por, en total, 460 millones de pesos en sus 8 cuentas repartidos, digamos. Claro. Bueno, pero estas 4 personas tenían cuentas en 6 bancos distintos y lo que sabemos hasta ahora es que no hubo reportes de operaciones sospechosas, que eso habla bastante de el sistema de alertas preventivas que tenemos justamente para detectar el lavado de activos en organizaciones criminales. Claro. Ahí tenemos un tema porque lo que buscan estas organizaciones criminales justamente es cuentas de personas que parecieran no tener ningún problema y mueven bajas cantidades de dinero. No van a mover los 460 millones Claro. al mismo tiempo. Los van a ir moviendo de a poco y eso no va a generar alertas porque el sistema de alertas está seteado para desde Grandes cantidades. Pero ahí igual tengo preguntas, porque las alertas no yo vienen tengo- solamente... tengo infinitas preguntas. No viene solamente de la alerta del banco, también la del impuesto interno. Claro. ¿Hace cuántos años, ustedes me podrían recordar, se aprobó esta norma que más de 60 transacciones en tu cuenta genera una alerta? Eso se aprobó hace 2 años, 2 años. 3 años. Como sabemos que el crimen organizado opera a través del pitufeo, es decir, montos bajos, $10.000 para que no te detecten, tiene que haber más de 60 transacciones al mes, si no es imposible. Entonces, ¿qué pasó con impuestos internos? Porque si la alerta no vino del banco, tuvo que haber venido en impuestos internos porque habían transacciones de menos, o sea, más de 60 transacciones en el mes en esas cuentas. No, lo que dice Alberto es súper importante porque además esta plata después pasaba a los receptores y en eso habían cuentas de sociedades que fueron justamente creadas para aparentar licitud. Y estas sociedades tenían una declaración de renta muy inferior, o sea, eran declaraciones de renta que no superaban los 5 millones de pesos en un año tributario y que luego acumulaban plata en sus cuentas bancarias sobre los 50.000 millones de pesos y otras sobre... Y eso es muy importante. Es súper importante. Porque hoy día crear empresas en Chile es súper fácil. Claro. Es decir, tú creas una ley durante el Empresa en fondo un día, sí. para facilitar el emprendimiento de la empresa en un día. La cosa es que la empresa en un día ha sido un cacho. Claro. Porque tú creas la empresa literalmente en un día y una de las empresas, era impresionante lo que dice Catalina, tenía como capital inicial 3 millones de pesos y a los 3 años tenía 50.000 millones de pesos. ¿Cómo? Bueno, ahí quizás hubo la alerta de Servicio de Impuestos Internos que sirvió para esto. ¿O Servicio de Impuestos Internos estaba pajareando? Hasta donde sabemos, no hubo reportes de operaciones sospechosas antes de iniciarse la investigación. Y eso es un punto, porque hoy en día se habla de que, claro, siempre está el lavado, el levantamiento de secreto bancario y que se logra desbaratar a estas organizaciones, pero eso se hace porque hay un celular que se encuentra en una parcela, no porque hay alertas preventivas antes. O sea, en el sistema pongámoslo financiero. más en simple. Si el Tren de Aragua no hubiera dicho, usted no organiza esta fiesta en Lampa, nada de esto se hubiera sabido. Imagínate. Y eso es lo grave. O sea, es porque en los códigos del crimen organizado se ocupa esto de calentar la plaza. Es decir, tú te metiste en mi territorio, yo voy y te baleo a todo lo que se mueva ahí. Y me da lo mismo. Eso se aplicó ahí. Si eso no hubiese pasado, nosotros no hubiéramos tenido alertas. Y eso es muy grave, Muy lo que grave. dice El Catalina. sistema no está Porque, funcionando. perdón, pero es que la ley está, y aquí Pilar, que es más experta que yo sin duda, puede darnos todas aquellas taxonomías. Las alertas de impuestos internos, la alerta de los bancos, la alerta de las fintech que están reguladas por la CMF. O sea, muchas de estas operaciones se hicieron a través de empresas fintech que están reguladas por la CMF aparentemente. Entonces, si está todo en la ley,
las alertas existen, ¿por qué no se realizan? Y esa es una gran pregunta. Y sabéis que esa pregunta es súper válida a pesar de que se repita, porque hoy día lo que estamos viendo es que necesitamos que Impuestos Internos tenga la mirada de crimen organizado, que la Unidad de Análisis Financiero tenga la mirada de crimen organizado, que la CMF tenga esa mirada, y todas estas agencias de las que estamos hablando dependen del Ministerio de Hacienda. Y lo que nosotros estamos teniendo es una mirada de crimen organizado desde el Ministerio de Seguridad. Y el Ministerio de Seguridad, que es el ministerio articulador de todo esto, necesita, bueno, un ministerio que ya, corrígeme, un año por lo menos, un poquito más, existiendo, pero en esa articulación debe generar este ecosistema donde estas agencias sí tengan metas y miradas de criminalidad organizada, porque el crimen organizado no existe sin el negocio ilícito. Sí, pero lo que dice Alberto yo lo encuentro insólito. Sin este asesinato a sangre fría de 5 personas bailando en una fiesta electrónica, no habríamos llegado a esto. Tan débil está el sistema, porque tenemos la estructura, tenemos las leyes que estamos, es decir, perdón, las instituciones o están corrompidas o están pajareando, porque no puede ser que no hayan alertas. A mí lo que más me impresiona es el tema de las empresas, ya, porque te lo perdono que una cuenta en un banco X tenga 300 millones y no cacharon porque no es una... ya. Pero que Servicio de Impuestos Internos no genere una alerta porque una empresa en 3 años pasó de tener 3 millones a 50 mil millones, eso es porque te lo están dando en bandeja. Si la gente que, me imagino, señor que está en la casa, que usted hace o que es un emprendimiento y hace la declaración de impuesto anual, se fija en el scotch, poner que rindió, que no rindió, en que todo esté en orden, porque supuestamente el Servicio de Impuestos Internos es súper riguroso y resulta que esto se le pasó. Que hay un tema que no hemos conversado, claro, que son las profesiones habilitantes. Entre ellas los abogados, los contadores, los ejecutivos de banco, facilitadores. Que en el fondo son personas que operan y se mueven en el mundo lícito y que están entrenadas para que nada de eso pase. O sea, esta organización, lo que pasa es que nosotros lo que vemos es el sicario, el que pegó el balazo, es la balacera. Pero para que esta organización funcione, han entrenado a abogados, han entrenado a contadores, y que no nos sorprenda que en algún minuto entrenen a alguien para que pueda ingresar a alguna institución del Estado, alguna Fuerza Armada, alguna policía. El sistema financiero, por supuesto, es lo más atractivo a nivel latinoamericano, el sistema financiero chileno. Y esa es una de nuestras debilidades. Van a venir a Chile a buscar el lavado de activos en Chile, porque las operaciones ya las tienen en otros países con instituciones débiles. Entonces nosotros no estamos mirando eso porque primero el fenómeno lo estamos mirando hace demasiado poco tiempo, que es un fenómeno que lleva muchísimo tiempo y que históricamente Chile tiene casos de relación con mafias extranjeras, o sea, con las mafias italianas ya no me acuerdo, fue en los 90 o quizás en los 80, que por un accidente de auto en una calle de Santiago se llegó a la conexión entre una mafia chilena y la mafia italiana. Sí. O sea, en el fondo no es que china. Chile sea... Bien. Oye, la mafia nuevo, china, que como es en chino no entendemos nada. Sí. Entonces tenemos que mirar todo esto y no lo estamos mirando. Es que aquí hay algo muy interesante, porque mejores tu economía, tú eres un país más atractivo para el lavado. Los grandes escándalos de lavado de activos, yo lo comentaba acá, son los escándalos del Danske Bank, en el país menos corrupto del mundo, en Dinamarca. El Troika Bank también en los países balcánicos. El Credit Suisse, el Credit ¿verdad? Suisse, el Danske Bank tiene también un gran escándalo de lavado. Entonces, afortunadamente somos un país que tenemos una buena economía, pero esa es la gran oportunidad. Si tú ganas mucha plata en Honduras, en Venezuela, en El Salvador, ¿la vas a invertir en Honduras, Venezuela, El Salvador, que son economías quebradas? No, pues te vas a ir a economías confiables. Y para eso necesitas penetrar el sistema. Y yo ahí quiero poner, eso sí, un acento, que también hay un problema de foco. Porque el Servicio de Impuestos Internos, a pesar de todo lo que ha pasado, no solamente en este tipo de cosas, sino también en los escándalos de financiamiento de la política y otros, sigue teniendo su foco solo en la recaudación. Sí. Entonces estas empresas seguro que pagan impuestos. Pero por supuesto. Y como tenéis claro. Y como pagaban impuestos y el IVA Sí, está claro. impecable, porque tiene El un muy buen FA, contador. claro. Impuesto interno dijo, oye, pero si esto es una empresa que Es me si- paga, que cumple, que factura, todo el cuento es lícita, ¿por qué me voy a preocupar? Es decir, lo que le importa es que le pague, pero no le interesa mucho de dónde estaba ese capital que declaró. Lo importante es que pague sobre el capital Eso- que eso lo declaró. han dicho, Entonces no Cata investigan para es- atrás. La Cata y Pilar, de el foco no tiene que estar solamente
en la recaudación, si no, tienen que haber un foco de crimen organizado, es fundamental. Es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo creo que también hay un vicio que a la policía, a la política, le interesa mostrar detenidos. Claro. Y ayer fue súper interesante lo que dijo el fiscal. Vago, sí. El fiscal dijo, ¿saben qué? Aquí los detenidos no es tema. Y eso que ayer hubo 20 detenidos finalmente. Los detenidos realmente es un pelo de la sopa. Porque la verdadera importancia de este caso es que se llegó a La Plata. Sí. Que se llegó a donde está La Plata, porque los detenidos muchas veces son soldados que se van rotando. Como tú metes a unos en la cárcel, van a aparecer otros. Pero si le cortas, la verdad, la corriente a esto desde el tema de La Plata, puede ser que de verdad estemos avanzando un poco en el control del crimen organizado. Pero hay una cosa que yo quiero agregar y que creo que es súper importante en esta conversación de desarticular los brazos financieros de estas organizaciones. Porque uno decomisa, el Estado decomisa, las policías decomisan. Pueden decomisar máquinas tragamonedas, cajetillas de cigarro, zapatillas, infinitas cosas que van a nutrir de dinero a esa organización. ¿Qué hacemos con esos bienes decomisados? ¿Cuánto nos demoramos en destruirlos? ¿Tenemos una agencia que se encargue de administrar bienes decomisados? No la tenemos. Tenemos figuras como, por ejemplo, el comiso sin condena para poder empezar a, de alguna manera, desarticular y desincentivar estas organizaciones, y no las tenemos. Entonces, tenemos muchas cosas poco articuladas muchas veces, y también nos falta, a pesar de que ya se ha conversado mucho, pero una comprensión plena del fenómeno, porque este fenómeno es un fenómeno económico, afecta a la industria legal. O sea, en Perú, las mineras de oro están siendo prácticamente secuestradas por organizaciones para obligarlos bajo extorsión a producir oro que no se queda en la industria legal, que se va a la industria ilícita. Estamos frente a un nuevo fenómeno, ¿eh? Sí. De verdad, uno dice crimen organizado siempre ha habido, pero este nivel de infiltración que cobran finalmente estas vacunas, pero en el caso de la minería del cobre, es que se está infiltrando en todas las actividades económicas, lo encuentro apanicante. Hasta la captura del Estado. Claro. Y ahí estamos, y no hay que ser ingenuo. Es decir, el Estado está ahí y ahora tenemos que solo investigar. Yo no pongo, en este minuto, no puedo creer que el Estado no esté infiltrado en alguna parte.